Pues hoy nos ocupa y preocupa lo que durante años se dijo, que el régimen cubano era intocable, que siempre encontraba la forma de sobrevivir, pero no. Algo diferente está empezando a moverse. Las noticias recientes lo demuestran. La administración Trump tendría en sus manos un acuerdo económico entre Washington y La Habana. Así lo ha dado a conocer el diario USA Today, quien citó a dos fuentes cercanas a estas negociaciones. Podría estar ocurriendo y dicen que ahora mismo. Y podría esto abrir la puerta a algo que durante décadas pareció imposible también. Allí se habla de la salida del poder del dictador cubano Miguel Díaz-Canel y del círculo de los Castro. Sí, si eso llega a confirmarse, estaríamos hablando del mayor cambio político en Cuba en más de medio siglo. Un escritor, periodista y opositor cubano analiza estos temas en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Y en temas de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, miraremos hoy lo que piensa la sociedad civil iraní sobre el conflicto. No se trata de quién va a ganar para los iraníes esta guerra, no, sino qué va a pasar con el propio régimen ahora renovado con un nuevo ayatolá. Una activista iraní exiliada y defensora de derechos humanos nos acompaña hoy en el programa y nos dará su visión al respecto. Todo esto y mucho más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final y comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comienzo este programa conversando con un escritor, periodista, destacado escritor, poeta, expreso político cubano exiliado aquí en Miami. Pues les hablo de Alberto Müller. Tengo el placer de que me acompañe vía Zoom. Alberto, bienvenido al programa. Gracias por aceptar estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Un placer estar contigo. Un periodista muy profesional y, por supuesto, además mujer bonita. Así que estoy feliz. A los Gracias. viejos es muy fácil convencerlos, ¿eh? Gracias Alberto por querer estar y por esas palabras. Quisiera que habláramos un poco porque como habíamos comentado detrás de cámara, está pasando y mucho. Pero este nuevo anuncio que ha hecho público el diario USA Today, pues mantiene a muchos en ascuas, sobre todo dentro de la isla, porque acaba de afirmar que el gobierno de Estados Unidos y La Habana estarían preparando un posible acuerdo económico entre ambos. Estamos hablando de tres sectores principales que incluyen puertos, energía y turismo. Dígame un poco al respecto. Bueno, yo leí el reportaje de US Today con mucho interés. He hecho 3 o 4 entrevistas a la prensa después que salió. Me parece que es un tema que hay que tratar. O sea, sobre todo nosotros los cubanos tenemos que tratar porque el tema es Cuba. Y el tema de Cuba es nuestro. El hecho de que Estados Unidos ayude, que nos complace tremendamente. No nos olvidemos que la relación de Estados Unidos con Cuba ha sido de amor y odio, intercambios comerciales y ayuda desde nuestra guerra de independencia. No podemos olvidar, y esto lo digo desprofeso, aunque yo no soy anexionista, pero tampoco tengo nada contra los anexionistas, la Cámara de Representantes de la Guerra de Independencia en la Asamblea de Weimar, 1886, planteó por unanimidad anexarse a Estados Unidos. Y comento esto, no tiene nada que ver con la entrevista de USA, pero me refiero que ha sido una relación interesante de la de Cuba y Estados Unidos. Después llegó la revolución traicionada por Fidel Castro y se complicó todo, ¿no? Se complicó todo. Yo pienso que esa complicación se la debemos a Kennedy. Y te lo dice alguien que simpatizó mucho con los Kennedy. Pero creo que Kennedy se equivocó rotundamente, usó la palabra desprofeso, al abandonar a los brigadistas y abandonarnos a nosotros. En esa época yo estaba clandestino en Cuba, dirigiendo el directorio revolucionario, y nos llegó la noticia de que Kennedy abandonaba
el supuesto compromiso de ayuda a los cubanos. O sea que la relación de Cuba y Estados Unidos ha sido compleja. Después vino la guerra hispanoamericana, vino el diferencial azucarero, que nos ayudó muchísimo económicamente, tanto en la Segunda Guerra como durante toda la República. Y estamos aquí con un comunismo de 65, 66 años, que ha hundido a Cuba en su peor colapso, que tiene a Cuba hambriada, sin luz, con epidemias, sin medicina, sin comida, sin azúcar. En Cuba no hay azúcar, a pesar de que es la azucarera del mundo, ¿no? Entonces es una situación muy compleja. Yo creo que hay que aplaudir siempre el interés de Estados Unidos de ayudar a Cuba, al margen de de las ayudar a Cuba consideraciones. y a sus cubanos. Y tomando en cuenta de lo que se ha podido dar a conocer o de lo que USA Today dio a conocer en ese su artículo, que tenía dos fuentes cercanas a estas conversaciones que les habían hablado de estos puntos principales con los sectores unidos, que iría a cooperación con los sectores del puerto, energía y turismo, pero menciona la salida del dictador Miguel Díaz-Canel y la de los Castro. ¿Hasta qué punto los Castro estarían dispuestos de soltar la finca? Bueno, yo veo mucho revuelo con el tema sobre todo de Raúl Castro. Es el Castro que queda. Los demás son desconocidos al lado de Raúl. Raúl Castro tiene 95 años y además está enfermo. Yo no me preocuparía con Raúl Castro. Si quiere quedarse, lo dejamos. Lo dejamos. Con tal de que se porte bien, ¿no? Porque obviamente Raúl tiene una causa pendiente en Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate, que eran ciudadanos americanos los que manejaban esas avionetas. Pero te repito, poner a Raúl como centro de todo lo que está pasando me parece una pérdida de tiempo. Raúl no está bien de salud y no es que me alegre de eso, ni siquiera me alegraría. Cuando digo la salida, el diario menciona: se puede quedar en Cuba, pero salir, dejar el régimen, dejar lo que es el poder. Sí, porque bueno, con él, sí, por edad, queda poco tiempo de poder, por edad. Pero cuando hablamos de dejar el poder es porque ahí están todos los sobrinos nietos, el nieto, que es el que supuestamente estuviera gestando estas conversaciones, en su momento se dijo, con el secretario de Estado Marco Rubio. Y dejarlo allí, pues mucha gente dirían, dejémoslo allí, pero otros dirían, no, que enfrente el peso de la justicia aquí en Estados Unidos, donde también se está hablando de esa causa de tener a un Raúl Castro frente a los tribunales de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Estamos mencionando a los hermanos al rescate, las avionetas que él ordenó pues a sacarlas del medio del espacio aéreo y a explotarlas. Muchos quieren ver ese juicio. De todo lo que muchos quisieran ver, de lo que se está hablando es esto. ¿Cómo pudiera ocurrir este tipo de negociación, estos puntos que se han marcado en este tipo de acuerdos que están sosteniendo La Habana y Washington? Están hablando de viajes de estadounidenses a Cuba, se está hablando de que la infraestructura portuaria y de energía y de turismo pues se amplíe. ¿Qué se vería allí dentro? Hábleme un poco sobre esto. Sí, bueno, yo creo que tenemos que empezar en este momento a hablar de los cubanos que nos representen. Este no es el caso de Venezuela, que había partidos y grupos. En Cuba, después de casi 7 décadas de tortura y de maltrato, la democracia está muy debilitada, pero eso no quiere decir que no tengamos hombres de la dignidad o mujeres de Marta Beatriz, de Manuel Cuesta Morúa, de este muchacho que está aquí, José Daniel Ferrer. O sea, ha llegado la hora de que el gobierno de Cuba sepa que nosotros tenemos representantes con mucha dignidad para representar el nombre de Cuba en cualquier negociación, porque a partir de aquí, cualquier negociación que avance tiene que contar con los cubanos. Tú puedes negociar el petróleo y Estados Unidos puede decidir, como decidió, cortar el petróleo de México, y eso nos parece bien. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de la representatividad cubana, y la tenemos. Y por supuesto
creo que por ahí tenemos que empezar. Y eso hay que comentárselo a Marco, que es el que dirige en cierto sentido a partir del gobierno de Estados Unidos la movilización o la operación de hablar con Cuba y por supuesto lograr la transición hacia la democracia en Cuba, que no va a ser fácil, nada es fácil, sobre todo cuando Nada estamos fácil, hablando han sido 67 años. No, además estamos hablando con un gobierno que ha sido, además de, y voy a usar una palabra muy dura, ¿no? No, a vos no debería usarlo, pero es un gobierno asesino. O sea, Sí, ¿cuántos fusilados no tal tenemos? cual. ¿Cuántos maltratos? ¿Cuántas torturas? ¿Tú te das cuenta? Yo estoy sano de la mente de milagro. ¿Te das cuenta? Estoy tasajeado por todos lados, pero aquí estoy contento con ver a Cuba, contento con tener hombres como las que ya mencioné, José Daniel, Marta Beatriz, Murúa, que está al frente del Un Consejo de la grupo de Transición. líderes, un grupo de líderes opositores que muchos están todavía dentro de Cuba. Hay muchos de ellos que están en las cárceles de Cuba, con los que Sí. habría que contar, no solamente con aquellos de los que están en el exilio. Pero hay algo que no menciona el artículo de USA Today. Y yo quisiera preguntarle, quizás usted ha leído otros que tienen la respuesta o no. No menciona qué habría a cambio de ese tipo de acuerdos y negociaciones en esos tres puntos interesantes, como son los puertos, el turismo y lo que es la parte energética. ¿Qué habría que dar a cambio? Es lo que es la gran pregunta. ¿Qué estaría Bueno, bueno? yo dije al principio, te lo comenté, que el artículo de US Today es un artículo muy inconexo y muy complicado de entender, ¿no? Porque no es el problema de lo que ellos vayan a dar. O sea, que por supuesto, no, es el problema de lo que tenemos que exigirle. Yo creo que Estados Unidos tiene que exigirle a Cuba. A mí me decía, no voy a mencionar el nombre, un gran político americano activo, me decía, la tesis del gobierno es que tienen que irse. Y esa tiene que ser la tesis. Tiene que irse. O sea, que hace Díaz-Canel y Marrero, que son los que han llevado toda la última política de los últimos 3 o 4 años de tortura y de encarcelamiento, no solamente a disidentes, sino a menores de edad y a mujeres. Entonces, tienen que irse. O sea, eso no puede estar fuera de la agenda. No puede estar Del fuera. acuerdo. Y del Vamos a acuerdo. escuchar Entonces, las palabras del presidente Donald Trump, que a diario tiene que responder, yo diría que unas 3 y 4 veces, de lunes a lunes, él responde preguntas sobre Cuba. Todos los periodistas le preguntan en cada momento que hace su aparición qué va a pasar con Cuba y siempre tiene una respuesta para ello. Se centra en lo mismo, que viene una nueva Cuba, pero esto tengo las más recientes, vamos a verla. Alberto Müller. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. And they used to get the money from Venezuela, they get the oil from Venezuela. But they don't have any money from Venezuela, they don't have any oil, they don't have anything from... People can't even... They land in Cuba, they can't get gasoline to fly out. They have to leave their planes behind. And they want to negotiate, and they are negotiating with Marco and myself and some others. And I would think a deal would be made very easily with Cuba. But for 50 years, I've been hearing, as a little boy, I'd be hearing about Cuba. Cuba's a disaster. But I've been hearing so much about Cuba. But Cuba's in its last moments of life, as it was. It'll have a great new life, but it's in its last moments. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job on a place called Cuba. Right? And A-Rod came in before. I said, hey, do you want to come up to a little award? He's gone to plenty of award ceremonies. Thank you, A-Rod. Big fan. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first, but that will be just a question of time before you and a lot of unbelievable people are going to be going back to Cuba. Hopefully not to stay. We want you back, and we don't want to lose you. We don't want to make it so nice that they stay.
But some people probably do want to stay. They love Cuba so much. I hear it all the time. That was another one that wasn't supposed to happen. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez, and she and her staff have been doing a fantastic job working with us. We're taking out hundreds of millions of barrels of oil, and it's going to Houston and various other places where it's being refined, and we're sending them back far more money than they've made in many years, and actually very shortly it'll be more money than they've ever made. And Venezuela is working. So we've had a lot of countries in places that truly love, you would say football, I would say soccer, but these are all countries that love football/soccer. Estas últimas declaraciones las hizo Trump en la Casa Blanca junto al equipo de fútbol, el Inter de Miami, y también allí junto a su propietario, al propietario del equipo, Jorge Mas Santos. Y las primeras pues fueron en esa cumbre que tanto le ha dolido al régimen de La Habana, la cumbre, el escudo de las Américas, que es realizado aquí en la ciudad del Doral, y de la cual el régimen no ha visto con muy buenos ojos, y yo me refiero al MINREX, y son otros de los miembros de esa cúpula que no saben lo que está pasando entre Washington y La Habana. Las conversaciones o las quieren ignorar o se hacen que no existe. Y esa es la respuesta que les da Donald Trump cada vez que la prensa le pregunta algo a Donald Trump sobre Cuba, pues el presidente les dice muy pronto, pronto va a ocurrir. Leí en un artículo reciente, decía que desde hace 50 años le estaba mirando a Cuba, que lo tenía de cerca. Y en medio de todas estas declaraciones, pues el diario USA Today pues pone y trae ahora un acuerdo, no anuncios de conversaciones como se ha oído en el pasado. Se habla de acuerdo. Mencionaba usted cómo serían esas negociaciones. Usted piensa y está seguro que debe estar participando la oposición en esa transición en Cuba. Crear una nueva Cuba, hay muchos que ya están dispuestos para ir allí y rehacerla nuevamente. ¿Podrá el régimen aceptar eso? Hay muchas personas que están haciendo maletas para ir a Cuba y rehacer a esa Cuba para poderla renovar y poderla vivir y disfrutar, por tanto que se ha luchado para que esa libertad llegase. Bueno, déjame decirte algo sobre lo que tú acabas de decir. Un poco tomando el ejemplo de Venezuela, ¿no? A Maduro le dijeron que se fuese para Bielorrusia y se puso a bailar, a burlarse de Trump en la televisión. Está preso en Brooklyn. Yo creo que con Cuba hay que decir lo mismo, o sea, hay que decir y hacer lo mismo. En el caso de Maduro era diferente, ¿no? En Cuba la transición tiene que empezar, y yo coincido con eso, con la opinión de muchos políticos norteamericanos. No voy a mencionar el nombre, pero sí he hablado con algunos de ellos. Y los dirigentes cubanos, según ellos, tienen que irse. Claro que tienen que irse. Si son los responsables no solamente del hambre, de los apagones, de la suciedad, de las epidemias, de que no hay azúcar, de que Cuba no tenga transporte, en fin, los responsables sobre todo del maltrato humano. O sea, los 1.200 presos que hay en Cuba, todos han sido maltratados, incluyendo los menores, las mujeres. Cuba es el único país de América Latina y posiblemente de los pocos del mundo en maltratar a la mujer cubana. Y eso hay que decirlo con mucho orgullo de nuestras mujeres. Y por supuesto, con mucha de la desvergüenza que el gobierno de Cuba ha demostrado en el maltrato humano. Por lo tanto, en un momento de cambio, como el que estamos viendo, de colapso, o sea, Cuba es como un edificio colapsando. O sea, ya en los 8 pisos del edificio ya casi no queda ninguno parado. Entonces, ni ellos tienen lugar en ese edificio. O sea, me refiero a los dirigentes cubanos. Entonces, yo pienso que hay que empezar a hablar claro, lo dije desde el principio. Tenemos que empezar a poner a nuestros dirigentes para que se conozcan, porque se conocen mucho en Cuba, los que yo mencioné, Moesta Murúa, Marta Beatriz, este muchacho José Daniel, todos son muy conocidos. Son en decenas. Cuba. No, pero para que son el mundo decenas. los conozca. Son decenas que han dado y siguen dando todo por esa Cuba libre. Esas imágenes de las cacerolas
se escucharon todo el fin de semana y se repiten día a día, porque a pesar de tener un apagón por horas continuas, 24 horas, 48 horas continuas, les llega información a unos pocos a través de las redes sociales de estas conversaciones, de estos anuncios, y son esperanzadoras para los cubanos, quienes en alguna de estas protestas estaban exigiendo, claro, la corriente, pues también estaban exigiendo que venga Trump. Estas protestas, estas manifestaciones se han registrado en más de 6 municipios de La Habana, en Regla, en Luyanó, en Guanabacoa. Vamos a escuchar un poco de este sonido que retumba las calles de La Habana. Ahí está escuchando que venga Donald Trump. ¿Por cuánto se iba a escuchar esto en las calles de Cuba? Se ha escuchado abajo Fidel en algunas escasas oportunidades, abajo la dictadura, aquellos valientes que se han lanzado a las calles, se escuchó en el 11J, pero así salir a las calles en medio de la oscuridad, donde están pidiendo que le pongan la corriente, donde no hay de nada. Eso lo sabemos y lo vivimos aquí a diario mirando el testimonio de todos estos videos publicados en redes sociales. Que ahora escuchemos en las calles de Cuba que venga Donald Trump es la única esperanza que le queda a esos cubanos. Bueno, Yeleni, yo al principio del programa te lo dije, preocuparnos si metemos preso o no a Raúl Castro me parece que no tiene sentido. Yo creo que el propio régimen cubano, con esta realidad que se está viviendo en Cuba, muy pronto, si vienen los primeros pasos de la transición, muy pronto van a pedir a ellos irse para Bielorrusia, porque Cuba, por supuesto, los desprecia. O sea, el pueblo de Cuba los desprecia y eso es muy duro para estos dirigentes. Por lo tanto, hay que insistir en este momento que estamos viviendo, que todos los dirigentes cubanos tienen que irse. O sea, los dirigentes oficialistas que han maltratado tienen que irse. Bien, si quieren que se queden, para que vean la reacción del pueblo y por supuesto tienen que soltar a los presos. Lo primero que hay que hacer en Cuba es exigir la liberación de todos los presos políticos, que a ellos obviamente les preocupa muchísimo, porque los presos políticos en Cuba representan a los 8 o 9 millones de habitantes del país. Son los sufridos, los golpeados. Entonces pienso que yo veo la situación fácil, no hay que complicarla con excesos de odio ni de rencor. No, hay que sencillamente aplicar la lógica. Alberto Müller, ¿usted prepararía maletas para irse? No, yo la tengo preparada. Yo tengo una sobrina, ya le dije, sobrina, manténme el cuarto preparado porque es la primera situación o posibilidad que yo tenga de aterrizar en Cuba, por supuesto, con garantía. Ya yo no tengo edad para hacer las locuras que hice cuando tenía 20 años, pero sí, yo regresaría a Cuba inmediatamente. Tiene que haber quórum de la oposición para que exista esa transición de manera democrática y que hayan elecciones libres. Muchísimas gracias, Alberto Müller, escritor, periodista, opositor, destacado poeta. Muchísimas gracias. Les espero en un próximo espacio. A usted no se vaya, ni más ni menos con Yelenis Reina. Continúa. A esta hora aquí, ni más ni menos con Yelenis Reina, pues toca hablar de esa guerra en conjunto de Estados Unidos e Israel con Irán y de todos los números de bajas. Ahora preocupan las bajas civiles, porque Estados Unidos le ha hecho una acusación directamente al régimen iraní y le ha dicho que no utilice zonas civiles para tener todo ese armamento y toda esa base de envío y lanzamiento de drones, porque la respuesta de Estados Unidos va a ir directamente desde donde proceden esos dispositivos y el saldo de muertes civiles va en aumento. El tema de la guerra es amplio. Hoy quiero hablar sobre ese tema de esa guerra, sobre la parte civil, la parte humana, la sociedad civil iraní. Para eso he invitado a la activista por los derechos humanos exiliada iraní, a Nilufar Saveri. Nilufar Saveri, gracias por estar desde España con el cambio de horario a esta hora de la noche. Muy buenas noches para ti.
y te doy la bienvenida para hablar de ese tema que bien dominas y que bien conoces, que es el de la sociedad civil iraní, por tu trabajo de activismo. Háblame un poco de cómo lo recibe el conflicto la sociedad civil iraní. ¿Lo recibe como el fin de un régimen o ahora con el nuevo nombramiento del nuevo ayatolá, pues es continuidad o va a empeorar? ¿Qué piensa? Bienvenida. Muchísimas gracias, Yelenis. Gracias por dar voz a la población iraní. Parece que cuando se habla de Irán se habla de un enorme espacio muy interesante de recursos humanos, pero vacía de vida. Y allí hay al menos 93 millones de personas dentro que sufren las consecuencias de las locuras del gobierno ocupante islamista en nuestro país desde 1979. La población iraní, ¿cómo tiene que estar para que haya una gran parte preferir recibir bombas desde fuera a seguir teniendo el mismo calvario que los últimos 47 años? El pueblo iraní tememos más a la teocracia islamista y sus crímenes contra nosotros, contra nosotras, que las bombas de Israel y Estados Unidos juntos. Para entendernos, para comprender mínimamente cómo se puede llegar a esto, hay que haber pasado medio siglo de tortura bajo una inquisición islamista que lo plantaron en el siglo XX y que por desgracia sigue en el XXI. Irán ha tenido ya con este nuevo nombramiento pues 3 líderes ayatolá y ninguno de ellos pues ha dado muestra de que uno es mejor que el otro. Preguntándole sobre este reciente nombramiento que ha ocurrido allí dentro con el hijo del ayatolá Ali Khamenei, abatido en el comienzo de este conflicto, ¿con este nombramiento se vería mejor ese régimen si es que sobrevive a este conflicto? ¿O es aún peor este régimen teocrático en manos del segundo hijo de Ali Khamenei? Mojtaba Khamenei es aún peor que su padre si cabe. Ha sido el hombre en la sombra junto con la Guardia Revolucionaria, cómplice de la masacre del pueblo iraní en los últimos levantamientos que ha habido en enero de este año y también en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Es aún más cruel que su padre si cabe. Estamos muy apesarados, estamos que no damos crédito que esto dure tanto. ¿Cómo es posible en el siglo XXI? Ya teníamos esperanzas de poder acabar esta pesadilla y ahora con este nombramiento la verdad que la inmensa mayoría del pueblo iraní estamos tristes a la vez que de alguna manera sabemos que va a ser el liderazgo más corto de la teocracia islamista. Hay que estar no tanto como al pendiente de lo que allí está pasando, porque esta misma elección, ¿cómo se supo, se realizó? De los 88 clérigos, ¿pudieron participar todos? Tanto el nombramiento de su padre fue ilegal, fue anticonstitucional, no reunía las condiciones que hacen necesario para que pueda ser elegido como líder supremo. Y en caso del hijo también ha pasado lo mismo, si es que allí no se cumplen ni sus propias leyes. Y se ha nombrado en realidad le han nombrado la Guardia Revolucionaria y lo que es la institución del liderazgo supremo, que no tiene nada que ver con el proceso legal que hasta ellos mismos se han puesto. En el Consejo de los Sabios solamente firman lo que se les ponga delante, lo que han hecho siempre. Allí todas estas instituciones, parlamento, los cargos, el presidente, todos son adornos
de alguna manera para disimular esa autocracia férrea que tiene su cabeza en el líder supremo y que en los últimos tiempos, desde luego, conjuntamente con la Guardia Revolucionaria. Algo que cabe mencionar, lo sabemos, pero es bueno que el mundo lo sepa y quienes vean esta entrevista también, en ese clérigo y en ese tipo de gobierno o parlamento que allí se escoja, no hay una mujer. Desde luego que no. No podemos ser presidenta de este gobierno, ni mucho lejos líder supremo. Hay parlamentarias, hay ministras, pero claro, mujeres de ellos mismos, de su propia ideología, y mayormente pues lo mismo, para que sirvan de adorno y que se diga de que aquí también tenemos mujeres en altos cargos, cuando son ellos mismos los que dicen Occidente abusa de sus mujeres porque ya que la principal responsabilidad y misión sagrada de la mujer es el cuidado del esposo, los hijos y el hogar, y esto es sí o sí, pues si a esto le añadimos un cargo que le requiere muchas horas, mucho esfuerzo y mucha dedicación, no es posible que pueda estar a tantas cosas sin que se sienta cansada, castigada y que, claro, ellos nos cuidan muchísimo liberándonos de ese trabajo exterior porque es verdad que ellos tienen, según sus leyes, la obligación de mantenernos y velar por nuestra seguridad. Entonces, de algún modo, bajo su pensamiento, la mujer que trabaja es porque quiere, pero sin abandonar su misión sagrada. Ahí tenemos unas imágenes y estamos viendo a una joven que bien conoces y que tu actividad por los derechos humanos pues se ha avivado un poco más tras su muerte. Estamos viendo a Masha Amini, es una joven que falleció en septiembre de 2022 y sufrió esas torturas y esas limitaciones de libertades que explican la mujer iraní, pues no tienen. Y lo único que hizo esta joven fue para ellos, para supuestamente ellos, tenía mal colocado el velo. Háblame un poco de este momento tan triste en la historia de la mujer iraní. Fíjate, Yelenis, que para este tipo de pensamiento fundamentalista islamista, toda mujer que enseñe más allá de la cara y las manos va desnuda. Y claro, si la mujer va desnuda, va a recibir el castigo correspondiente por incumplir el código de vestimenta obligatorio por ley. Hay muchas personas que ven imágenes de Irán y dicen, pero si allí las mujeres no llevan velo, pero si enseñan más que aquí. Y eso, en algunos casos, sobre todo en las grandes ciudades, es cierto, pero no porque haya cambiado la ley, es porque las mujeres hacemos desobediencia civil. Es una de nuestras muchas maneras de lucha pacífica contra esa misógina ideología que tiene sus leyes basadas en el apartheid por razón de sexo, que por nacer mujeres sobre nosotras pesa unas leyes siempre violentas y discriminatorias que si nacemos varón. Y que este tipo de justicia como el que ellos se toman, que no es ningún tipo de justicia verbal, ni hay un castigo por el cual te puedan arrestar o detener, es una justicia sangrienta, violenta, como la sufrió esta joven, Masha Amini. Y me vas a corregir si estoy pronunciando mal el nombre, porque ella no solamente, qué bueno, porque fue la policía de la moral. Tienen tantos departamentos. Todos los regímenes totalitarios siempre se hacen de esas armas, ¿no? Este grupo dirige esto, este lo otro. Y al final es un solo régimen el que está gobernando ese gobierno. Ocurre en Cuba, estaba ocurriendo hasta hace muy poco y continúa en Venezuela en medio de una transición y ocurre en Irán hace 40 y tantos años. Pero es triste por solo cómo tú llevar mal el velo, por dejarte mostrar el rostro. Yo ahora mismo estaría desnuda para ellos. Por dejarte mostrar las piernas en un estudio de televisión. Yo creo que nadie sobreviva a ello allí dentro.
y que exista la policía de la moral para arrestarla. Fueron tantos los golpes que a los 2 días falleció Sí, sí, sí. en la cabeza. Esta criatura pues se le había corrido el velo un poco para atrás y enseñaba un poco de flequillo, porque encima llevaba el velo, pero que es un poco para atrás. Y estaba esta muchachita kurda, estaba de visita en Teherán y saliendo del metro se topa la mala suerte con una patrulla de la policía de la moral y la virtud, que patrullan todas las calles de Irán para que no se cometan actos contrarios a la moralidad musulmana. Y esta muchacha, como tantísimas otras en Irán, pues se encontró con estos monstruos que tienen tu vida en sus manos, porque no tienen que responder ante nadie. Las unidades de represión de las Fuerzas Armadas islamistas, que son todas, tienen tu vida, la de tus seres queridos, en tus manos. Entonces, al detenerla y ella que no conocía Teherán, se asustó muchísimo, empezó a llorar, le dio un ataque de ansiedad y no paraba de llorar. Y según otras chicas que estaban detenidas en el furgón de la muerte, que lo llamamos cuando la subieron, lloraba y gritaba, por favor, suplicaba que la dejaran. Y uno de los guardianes le dio como molestia, ¿no? de oír tanto llanto, y la golpeó tanto en la mandíbula y en la cabeza que la provocó un derrame cerebral. Cuando llega al recinto islamista donde supuestamente iba a recibir un cursillo de comportamiento de buena musulmana y afirmar un papel donde diga que ya no volverá a ir desnuda y que ya se compromete con la moralidad musulmana, decía que se encontraba mal, que me duele la cabeza, que estoy mareada, y nadie la hizo caso. Decían que puro teatro, que siéntate que ya estaremos contigo. Y cuando se desploma y cae redonda, estuvo en el suelo sin que la hicieran caso tampoco. Cuando ingresa en el hospital, Dios. ingresa en coma y después de 3 días ya fallece. Pero el caso de Mahsa es una de las tantísimas, de cientos de miles y miles de muchachas, mujeres iraníes y también hombres, porque cuando cogen, sobre todo les gusta muchísimo los jovencitos. Y cuando cogen muchachos jóvenes porque lleven bermudas, porque vayan en camiseta de tirante, porque les dé la gana a ellos de tenerlos. Es que no hace falta un motivo tampoco, no, al no tener que dar cuentas a nadie, entonces hacen exactamente lo que les viene en gana. Y así estamos de vendida el pueblo iraní desde hace medio siglo. Por nada se nos puede pegar un tiro en plena calle, a plena luz del día, que no podemos reclamar nada ante nadie. Y eso es lo que tenemos. Y cuando salimos a las calles a protestar contra tanta barbarie, se nos abre fuego, literalmente, incluso desde helicópteros, desde azoteas, se nos atropella con vehículos militares. En el 8 y el 9 de enero en Irán y el fin de semana que le siguió. Cuando comenzaron las manifestaciones recientes, estas protestas por las que han muerto miles. Eso es. Mira, cuando consiguieron sacar imágenes y vídeos, las calles de Irán estaban teñidas de sangre. Tú veías en las paredes, en los postes de luz o en un mobiliario urbano donde fuese, que quien estuviese allí muriéndose con su propia sangre había escrito: libertad, abajo la teocracia islamista, con su propia sangre antes de morirse, porque ya llega un punto que prefieres morir que seguir viviendo en este infierno de inquisición islamista al que nos condenaron en 1979 las grandes potencias. Esto no fue elección del pueblo iraní. El pueblo iraní se levantó contra el Shah para ganar libertad de expresión y pluralidad política. Se levantó la izquierda iraní y nos secuestraron la revolución los islamistas con el apoyo
de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, para que actuasen de muro de contención hacia el avance de la ideología comunista tan en auge en aquella época, y más teniendo nosotros a la Unión Soviética de vecino del norte. Nos lo impusieron y desde entonces empezó la masacre y no ha parado. Otra cosa es que no tengamos caché para ser noticia. Es impresionante lo que cuentas, lo he leído en las noticias, lo he informado en cada uno de los programas en los que he trabajado como presentadora de noticias, pero que lo narres desde el corazón, porque tus ojos lo han visto, porque tus ojos lo han podido palpar y tu corazón lo ha sufrido porque son los tuyos, y tienes testimonios de cercanos, como es el caso de la joven que ahora da la vuelta al mundo su rostro, porque es absurdo que por llevar un poco el velo fuera de lugar, pues te quiten la vida. Y todos estos manifestantes que mencionabas de estas protestas de 2 meses, que fueron, yo diría, la base para que se detonara este conflicto bélico, esta maquinaria de Israel, Estados Unidos contra Irán, pues esa fue en parte esa base, esas manifestaciones de principio de año que duraron casi 2 meses y de las cuales mencionas la falta de internet para tratar de tapar todos esos actos violentos que ocurrían ahí dentro, y que ahora continúa así, como me acabas de decir, continúan viendo bombardeos y viendo explosiones y las prefieren a tener lo que ya ha perdurado por más de 40 años allí. La cifra de muertos tiene que haber ascendido con el conflicto, pero en el momento de las protestas se hablaba de más de 40.000. De las protestas, más de 43.000 en menos de 5 días solamente. El resto sigue, porque hubo muchísima gente herida que se fue a los hospitales, y de los hospitales o se los llevaron presos o allí mismo les dieron el tiro de gracia o les encerraron en espacios del hospital bajo llave para que el personal sanitario no pueda atenderles. Las personas que por miedo a todo esto que iban viendo se fueron a sus casas, mucha gente murió en sus propias casas y la propia familia tuvo que enterrar con sus propias manos a sus seres queridos, porque así por lo menos podía preservar el cuerpo sin tener que pagar, porque allí si tienes suerte de recuperar el cuerpo de tu ser querido, tienes que pagar lo que ha costado. Si le han dado 2 balas, pues equivalente a lo que vale 2 balas. Si le han dado 10, equivalente a 10. Tenemos que pagar la máquina de matar de Estados Unidos contra los nuestros, contra nuestras hijas, hijos. Y mucha gente se ha tenido que curar como pudiese en sus casas, y esto ha convocado en enfermedades graves, así que las muertes siguen creciendo. Esto no ha parado y desde luego la hostilidad tampoco, porque sacaron y siguen allí armamento militar a las calles. Sin que sea oficial, se vive un estado militar, un toque de queda, y ahora ya para el colmo directamente se han trasladado militares y armamentos a zonas como escuelas, como hospitales, como en el metro. En vez de dejarnos, no tenemos refugios nosotros en Irán, al menos dejar el metro para la población, pues no, han metido allí armamentos. Y dicen que la gente salga a la calle, que hay que enfrentar cara al imperialismo. Nos usan de escudo humano, utilizan las ambulancias para trasladar cadáveres, detenidos y armamentos, hacen lo posible para vender esa imagen victimizada al mundo entero, cuando en realidad ellos lo dicen, Khomeini lo decía, que para los musulmanes, yo cuando hablo de musulmanes no hablo de mi vecino, de mi vecina, que son personas estupendas, amorosas y que son una más de la sociedad y colaboran en nuestras vidas día a día para mejorarla. Hablo de la misógina ideología política
fundamentalista, totalitaria, islamista, gobernante en Irán, por ejemplo en Afganistán. Esta gente, dice Jomeini, decía que para establecer el gobierno de Allah sobre la tierra, absolutamente todo está permitido. Está no solo permitido, sino bendecido. Un buen musulmán tiene que tener su objetivo final el establecimiento del reino de Allah sobre la tierra. Esto es lo que se busca, y que cualquier noticia que salga de Irán, de las autoridades, casi que darle la vuelta va a ser más cierta, va a estar más cerca de la realidad que la noticia tal cual lo sacan. Lo que contamos los activistas fuera de Irán nos llega desde las personas, desde tú a yo, desde la realidad de su día a día, de cómo están viviendo, pasando hambre, sed, pero no solo ahora por las bombas, sino venimos muchos años pasando miseria, auténtica miseria en Irán, mientras gastan todos nuestros recursos naturales en fomentar, mantener y crear grupos terroristas islamistas por todo el mundo, y también en fomentar esta ideología integrista por el mundo. Mencionabas, tenían todos esos puntos donde los civiles transitan, como es el metro y las escuelas donde han ocurrido estas tragedias, donde han muerto más de 100 niñas, se ha reportado en hospitales que se ven, hay imágenes por doquier de hospitales destrozados, donde se ven las salas internas pues totalmente explotadas. El ejército estadounidense alertó a Irán porque está utilizando, como bien mencionabas, estos sitios para posesionarse ellos y desde allí pues lanzar estos misiles y estos drones. Y eso es lo que pudiera ocurrir porque ya la guerra se extendió. Irán está atacando zonas civiles, está atacando zonas externas que no tienen nada que ver con el conflicto y están hiriendo personas. En Dubái ya se reportó una muerte, un edificio residencial ahí dentro. Muchos analistas hablaban de que estos drones pues, no tenían la precisión exacta y que podrían, al principio, de cuando los primeros sucesos de estos muy pocos días de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, decían que era por error, de falta de precisión de estos drones. Pero por lo que estamos viendo ya no es falta de precisión. Con lo que me acabas de comentar, de que se han tomado las calles y se han tomado el metro donde los civiles necesitan allí tener al menos un refugio, como mencionabas, pues hasta eso están utilizando ellos. Totalmente. El pueblo iraní estamos absolutamente desamparados, pero desde hace décadas no tan solo no tenemos ninguna protección por parte de los islamistas que nos gobiernan, sino que todo lo contrario, de ellos recibimos hostigamiento, represión y muerte. Eso es lo que tiene que darse cuenta el mundo entero, porque cuando nos dicen, pero ¿no os dais cuenta que Estados Unidos e Israel vienen a por vuestro petróleo? Decimos, pero alma de cántaro, nosotras no hemos olido nuestros recursos en medio siglo. El pueblo iraní en su inmensa mayoría, más del 70%, vive bajo el umbral de la pobreza. Muchas familias no pueden hacer 3 comidas al día. No hay agua que beber. En Sistán y Baluchistán tú verás niños que les falta medio brazo, o niños y niñas que ya no están, que se los han comido los cocodrilos, donde van a recoger agua podrida porque no hay agua potable, no hay electricidad, no tenemos ningún servicio público, ningún servicio social y mucho menos acorde al siglo XXI, que acorde a las riquezas de nuestra tierra. Toda nuestra riqueza va a las sacas de los islamistas que viven en un lujo repugnante, y el resto se va a todo lo que son los grupos islamistas terroristas en el mundo, y también Los radicales. radicales. O por ejemplo, todavía no se ha reconstruido del todo las zonas que estuvimos en guerra con Irak desde 1980 hasta 88, todavía no se ha reconstruido. En cambio, en Líbano y en Palestina varias veces
han mandado tantísimo dinero que se ha reconstruido, estoy hablando del pasado, en un tiempo récord, una cantidad de espacio que nosotros no hemos visto. O, por ejemplo, han construido hospitales en Irak que nosotros ni lo hemos olido en Irán. Es que nos utilizan como botín de guerra. A los iraníes ni agua, porque además que nos odian porque no han podido borrar nuestra cultura milenaria, no han conseguido hacer de nosotras y nosotros buenos musulmanes y no han conseguido que nos olvidemos de quiénes somos. Somos cultura de paz verdadera. La cultura milenaria persa, un mosaico de culturas, de tolerancia, de convivencia, eso no nos lo han podido borrar, no han podido hacer de nosotros integristas que odian todo lo que no sea el islamismo. Acabas de mencionar algo importantísimo y es el agua. La crisis del agua allí una crisis desértica que se puede agudizar porque se han visto impactada por los misiles 2 plantas salinizadoras de agua. Esto, según expertos del medio ambiente y conocedores del tema, pues dicen que es otra posible causa de la guerra, que no es precisamente ya el oro negro, como mencionaba, sino el agua. Y es algo que si la guerra no termina, digamos, han dicho analistas, en 2 semanas, en 5 semanas, han dicho de 4 a 5 semanas, se podría ver allí que todavía más miseria, hambruna, sed, todavía más, porque ya lo llevamos viendo. Allí la gente, para sobrevivir, muchas familias recurren a que la madre se prostituya a escondidas del resto de la familia para dar de comer a sus hijos. Venden órganos para sobrevivir. Tú vas donde hospitales y ves cartelitos: joven sano, 30 años, urge vender riñón, buen precio, negociable. Vendemos córnea, vendemos médula, vendemos hasta corazón. Esto antes de los bombardeos. Imaginaros ahora, porque claro, los bombardeos no son agua bendita, van empeorando la situación. Esto cuanto antes tiene que llegar a su fin. Ahora, ese sufrimiento del pueblo iraní no vaya a ser que nos vuelvan a dejar a puerta cerrada con nuestros verdugos porque lleguen a algún acuerdo ventajoso para sus economías, sus políticas y geopolítica, porque el pueblo iraní ya no podemos más. Hemos sufrido tantísimo en esta Inquisición islamista que nadie más que nosotros no lo puede entender ni de lejos. Hemos soportado mucho, hemos celebrado las bombas, ¿quién lo iba a decir?, con la esperanza de que vamos a acabar con la teocracia islamista. Y eso es lo que de verdad necesitamos, eso es por lo que nos hemos levantado tantísimas veces y balazos que hemos recibido, y eso es por lo que respiramos cada vez que nos levantamos por la mañana con esa ilusión, con ese ímpetu y con esa determinación. No vamos a transigir, no vamos a seguir con el gobierno, no queremos un tercer líder islamista y mucho menos el hijo de Jomenei, que es mucho peor que él con diferencia. Y van a seguir alzando sus voces porque ese es el derecho que les corresponde y fue algo que se les impuso por 40 años y yo creo que hay muchas más esperanzas a estas alturas, porque si la dictadura en Cuba ha durado 67 y nunca se había enfrentado a un sistema como el que se está enfrentando ahora de conversaciones directas con Washington, y yo creo que a Irán está mucho más cerca de ello. Las imágenes que estábamos mostrando, pues las conoces claramente, pertenecen al grupo de niñas del grupo de fútbol de Irán. Hicieron caso omiso, no pronunciaron el himno iraní en ese momento donde se presentaban en esa Copa de Asia y ya estaban como siendo amenazadas a través de los jerarcas que se habían hecho, habían hecho su pronunciamiento a través de redes sociales de lo que le podía pasar al regreso a Irán.
y afortunadamente pues han pedido asilo en Australia. El presidente Donald Trump ha valorado, ha felicitado esa decisión de ellas y está, por ejemplo, apoyando al presidente de Australia para que le otorgue ese asilo a estas jóvenes valientes. Que así sea. Son muchos deportistas que al salir de Irán han tenido una muestra reivindicativa y ha corrido peligro su vida, la de sus familiares y mucha gente que ha optado por pedir asilo porque su vida está en peligro. Teníamos el caso de Rano Recovi, la escaladora, perdón, que fue en invierno de 2022, que esa muchacha escaló sin velo y antes de bajar ya habían ido, o sea, antes de que ella pisase suelo, habían ido a por su hermano en Irán y detuvieron al hermano, le pusieron al habla. Mira, hay una película que lo narra muy bien porque es una situación parecida que se llama Tatami, de cómo el tratamiento que dan a los deportistas, a las deportistas iraníes. Encima, no es solamente las condiciones limitantes, es que les obligan a perder, por ejemplo, una competición por razones políticas o les meten en unas presiones ajenas al deporte. Y estas muchachas han sido muy valientes porque esto parece, no es nada, ¿no? Nos han negado a cantar un himno. Pues en eso puede sus vidas. Esperemos que se les acoja en Australia y que a sus familiares en Irán les hagan el menor daño posible. Eso esperamos. Nilufar Saveri, muchísimas gracias por haberme acompañado a esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina y traernos ese lado triste, pero ahí existente desde hace ya más de 40 años, que es la sociedad civil iraní. Esa que quiere, como mencionó en la entrevista, vivir en paz y poder compartir esa paz con los suyos y borrar esa mancha que le ha puesto el régimen encima y ese régimen teocrático que desaparezca de una vez y por todas. Gracias. Gracias, Yelenis. Gracias. Un placer, gracias a ustedes. No se vayan, les espero en solo minutos con sus saludos. Es tiempo de leer sus comentarios en un programa anterior. Abrimos pantalla y ahí tenemos de primero a Huancán. Huancán escribió justicia, que no haya impunidad. Gracias, Huancán. Arnaldo Cabrera escribió: la justicia tarda, pero llega a Cuba, ha sido la finca de estos delincuentes. Gracias, Arnaldo, por comentar. Ahí te están dando tus corazoncitos a cada uno de ustedes. Yamilet Abreu, que paguen todos los asesinos, fuera el PCC, no más comunismo. Cuba americana, anexión a Estados Unidos. Yamilet, gracias por escribir y ver el programa. A Franklin Mejías, gracias también. Marixa Milanés, gracias. A Oneido Llera, gracias. Quipé, muchísimas gracias. A Pedro Hernández también, gracias a todos por ver el programa. A Luis Fontova, es un fiel televidente de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias a todos. A Rafa Shui también. A User Fiero, a Erwin, a Leonardo, a todos. Mil gracias por comentar en el programa y por verlo, por suscribirse. Si no lo ha hecho, este es el momento indicado. Hay una campanita en una esquina de la pantalla de este video que le dice suscribirse. Pero si ve que va y toma mucho tiempo, pues en la descripción del programa hay un link que lo lleva directo y nada más hace clic y luego diga sí, si eso es lo que quisiera hacer. Muchísimas gracias. Les espero en un próximo espacio de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hasta la próxima.